y os será. Este es un versículo donde Jesús hace una promesa maravillosa. Una promesa que Él cumple y que esta promesa está al alcance de todos nosotros. Dice el versículo 7 al final, pedid todo lo que queréis, y luego dice, y os será hecho. Jesús está garantizando que todas nuestras oraciones pueden ser contestadas, sí, favorablemente, de acuerdo a su propia voluntad. Pero dice, si permanecéis en mí. Hay una condicionante aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide lo que quieras y os será hecho. Así que vamos a ver en esta hora acerca de creciendo a través de la oración en esta lección bíblica. Creciendo a través de la oración. No hay nada más que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual que la oración. Orar, hermanos, es crecer espiritualmente. En la medida que usted crezca, va a orar más. Así que vamos a ver esta lección. Señor bendito, por favor, una vez más te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor, y te rogamos en esta mañana que tú nos enseñes tu palabra, que nos permitas aprender lo que has preparado en este día para nosotros, Señor. Gracias porque podemos abrir con libertad tu palabra y aprender de ella, bendito Señor. Te ruego, por favor, Señor, háblanos. Sé tú, Señor, en cada palabra, en cada oración que vamos a decir, Señor, que tu nombre sea exaltado, glorificado. Por favor, no permitas que haya distracciones, que nos concentremos todos en el estudio de tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, entonces, hermanos, quiero que pensemos juntos en una pregunta sencilla, pero una pregunta profunda. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Si pudiéramos tener un termómetro de la oración, ¿en dónde estaría? Si marcara ese termómetro porcentajes, ¿en dónde estaría? Esa sencilla pregunta nos tiene que hacer reflexionar. La pregunta no es cuánto sabemos acerca de la oración o cuántos versículos conocemos acerca de la oración, sino realmente cómo está nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Una pregunta más directa. ¿Cuánto tiempo pasó durante la semana orando a Dios? Yo no estoy hablando de un pensamiento fugaz. Ay, Señor bendito, bendíceme esta mañana, ya me voy a trabajar. ¡Fum! Ay, bendito Señor, por favor que me paguen lo que me debe mi ñaña, porque si no. No, yo no hablo de eso. Ay, Señor, ando bien chiro, por favor, que me depositen lo de los buses, Señor. ¿Verdad? Yo no hablo de una oración sencilla como esa. No, yo estoy hablando, hermanos, de un momento dedicado a la oración. En una posición en la cual usted está a solas con Dios o con su esposo o esposa y que inclina su rostro para orar a Dios. O que quizá usted se pone sobre sus rodillas en su sala, en su recámara y pide a Dios, ora al Señor. De esa calidad de comunión con Dios diaria hablo. ¿Cuánto tiempo pasó esta semana orando a Dios? La oración, hermanos, no es un accesorio de la vida cristiana que podemos darnos el lujo de tenerla y no tenerla, de portarla y no portarla. Hay accesorios que portamos con frecuencia para quizá vernos mejor. Las mujeres se ponen unos lindos aretes, o tal vez un collar, o tal vez una pulsera, o etcétera. Usamos diferentes accesorios para podernos ver bien, pero la oración no es un accesorio que puedas portar y no portar en tu vida cristiana. La oración, alguien ha dicho, es como la respiración del cuerpo.
Si usted deja de respirar por unos cuantos minutos, pierde la vida. Hay personas que tienen una habilidad incrementada que les permite aguantar la respiración debajo del agua por más tiempo de lo normal, y son atletas profesionales que nadan y que compiten, que bucean, pero lo normal es que una persona pierde la vida cuando deja de respirar, cuando el oxígeno deja de entrar por nuestras fosas nasales a nuestros pulmones. Entonces viene una crisis y empiezas a morir. Cuando el oxígeno falta, entonces todo empieza a fallar, todo colapsa. Recuerdo en estos tiempos de gran frío en México, hay un estado que se llama Chihuahua, y no tiene nada que ver con el perro, ¿ok? Pero se llama Chihuahua el estado. Es un estado que tiene frontera con Estados Unidos y hace mucho frío, hermanos, mucho frío. No tanto como en Nueva York, de donde son nuestros hermanos, ¿verdad? Robert o el hermano Trevor, pero hace frío, mucho frío. Estamos hablando de -4, -3 grados, ya congelándose. Y recuerdo que leí una noticia triste. Una familia de escasos recursos cerró todas las ventilaciones de su casa porque hacía mucho frío. No tenían dinero para calefacción. Entonces cerraron con tape, con cinta, todos los espacios y pusieron una pequeña fogata, unos cuantos leños para calentar a sus hijos, esa familia. Pero lo que no sabían es que estaban muriendo poco a poco, porque la fogata quemó todo el oxígeno que había en la habitación, en la casa. Y poco a poco se quedaron inconscientes, sin saberlo, dormidos, y sencillamente ya no despertaron. A la mañana siguiente nadie notaba esas muertes. Tuvieron que pasar casi todo el día para que un vecino se diera cuenta, y entonces encontraron los cuerpecitos de los bebés, de los niños, papá y mamá, quienes no sufrieron, sencillamente ya no despertaron. La razón, falta de oxígeno. El dióxido de carbono los aniquiló. Y la oración, queridos hermanos, es el oxígeno que necesitamos para seguir viviendo, para seguir adelante. La razón, escúcheme bien, la razón de por qué cristianos vuelven atrás al mundo es porque no oran o no oraron durante mucho tiempo. La razón de por qué el hermano cayó en pecado es porque no oraba. La oración nos mantiene de pie. La oración es el combustible, el oxígeno que necesitamos. Un creyente puede tener mucha actividad, mucho conocimiento bíblico, incluso muchos años de haber recibido a Cristo y estar en una iglesia, y aún así estar débil en su vida de oración, débil espiritualmente, porque la cantidad de años que estamos en la iglesia no determina nuestra madurez espiritual, no determina nuestra comunión con Dios. Por eso la oración, hermanos, debe de ser fundamental en nuestra vida. Un creyente necesita respirar un creyente necesita orar como el cuerpo necesita respirar. Así como el cuerpo sin aire se debilita, muere, sin oxígeno simplemente se deja de existir, el creyente sin la oración comienza enfriándose, endureciéndose, estancándose y luego retrocediendo en su vida espiritual. Solamente basta que dejes de orar. Y entonces, dejando de orar, va a entrar los dardos de fuego del maligno para decirte: ¿para qué vas al culto de la tarde? Solo el domingo en la mañana es más que suficiente. No, hombre, el pastor está loco. El pastor is crazy. El pastor es un exagerado. Tanta iglesia, me voy a empachar. Empezamos a dejar de orar y empezamos entonces a considerar no leer la Biblia. Comenzamos a considerar
faltar a la iglesia por cualquier motivo. Yo entiendo, por supuesto, motivos de causa, de fuerza mayor, pero estamos hablando de alguien que decide quedarse en casa, decide hacer otra actividad. Sencillamente no hay fuerza, no hay vigor en su espíritu cristiano. No me diga, yo no creo, me rehúso a creer que alguien que abandona la iglesia, que deja la iglesia para volver al mundo, haya sido una persona que oró mucho. Eso es incongruente. Porque si oráramos, tendríamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Hay una frase que dice, la oración no es la preparación para la vida cristiana, es la vida cristiana misma. La oración, hermanos, es una comunión con Dios que no se puede medir de ninguna manera, que no crece tu vida espiritual si hay ausencia de la oración. Así que por eso es que tenemos que estudiar esta lección de la oración, y no es tan profunda, pero sí lo suficiente para que regreses a casa y comiences una vida de oración constante. Estamos hablando de ser espiritual. Y hablando de ser espiritual es ser como Cristo. Ser espiritual es ser como Cristo. Y miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículos 31. Juan 13, un poquito atrás, el versículo 31 en adelante. Dice así, Juan 13, 31. Dice la Biblia ahí. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Quiero que pensemos en qué momento de su vida Jesús dice estas palabras. ¿Alguien puede identificar en qué momento Jesús dice estas palabras? Si usted ve del versículo 21 al 30, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué hay? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está pasando en este momento de la historia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien puede imaginarse dónde está Jesús en este momento hablando con sus discípulos? ¿Alguien, hermano? Levante la mano. En la cena, en la última cena. Están en la celebración de la Pascua. Están a unas horas de ser separados de su maestro, del Mesías. ¿Cómo usted cree que se sentirían los discípulos cuando Cristo les dice en el versículo 33, hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco? Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los judíos, hermanos, los discípulos están en un momento muy crucial, un punto de quiebre. Han estado con el maestro aproximadamente 3 años y medio. Qué hermoso debió haber sido estar con Jesús, ¿verdad, hermanos? Poder ver sus milagros, poderle recordar cuando caminó sobre las aguas, poder ver cómo reprendió al mar, al viento, y se hizo una calma como ninguna otra. Poder ver cómo multiplicó esos panes, esos peces a las multitudes, cómo resucitó a la hija de Jairo, cómo hizo que Lázaro saliera de la tumba después de estar días muerto, cómo tomó a los niños y los cargó y los bendijo, cómo dio esas poderosas enseñanzas a la orilla del mar de Galilea. Oh, qué maravilloso debió haber sido. Yo creo que los discípulos se sentían seguros.
Los discípulos estaban contentos al estar con el creador mismo del universo, durmiendo en la misma habitación, sabiendo que estaban seguros, que no había nada ni nadie en el mundo que los pudiera dañar, porque ahí estaba Jesús y su misma presencia ahí. Pero ahora Jesús cena con ellos la última vez. Y Él da mandamientos y ordenanzas diciéndole: quiero que ustedes hagan esto en memoria de mí. Y luego tomar aquel lebrillo con agua y ponerse una toalla, ceñirse para arrodillarse y poder lavar los pies de esos discípulos. Y luego, después de haberlo hecho, Judas Iscariote sale para poder llamar a la turba que vendría por él esa misma noche. Y entre el lapso de que Judas viene, el traidor, el maldito, viene con todos, es que Jesús pronuncia estas palabras a los 11 y les dice: hijitos míos, tengo algo que decirles. Voy a estar con ustedes solo por un tiempecito más. Nos quedan unas horas juntos, después de las cuales me voy a ir de aquí. Y por el momento no podrán venir conmigo. Pero quiero decirles algo. Y les dice el versículo número 1, miren lo que dice el 14:1, dice ahí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo que está haciendo el Señor ahora es prepararlos para su ausencia. Prepararlos ante lo que las siguientes horas nos presentan los evangelios. Ellos van a ver a su poderoso Salvador siendo golpeado, siendo con látigos en su espalda. Lo van a ver siendo humillado, escupido. Lo van a ver, algunos de lejos y otros más cerca, lo más cerca posible, como Juan. Otros saldrán huyendo, pero Él los está preparando para su ausencia. Jesús está viviendo aquí sus últimas horas con sus discípulos. Él sabe que va a la cruz, sabe que será arrestado, crucificado, que va a regresar a la diestra del Padre. Sus discípulos no entienden esto, están confundidos, tristes, angustiados. Muchas preguntas empiezan a surgir en sus cabezas, pero ellos, por eso es que ellos reciben la instrucción del Maestro, del Señor. Porque recuerden, no solamente era su Maestro, era su Salvador. Era su compañía diaria, su seguridad, su dirección. Y ahora Él dice que se va. Su corazón se turba y les dice: creen en Dios, crean en mí. Así que ahora Jesús les enseña una profunda verdad. Que ahora Él se ausentaría físicamente, pero que pudieran estar nuevamente cercas el día y la hora y el momento que ellos quisieran, a través de la oración. Y es una verdad maravillosa, hermanos, porque el Señor dijo claramente, vea por favor ahí otra vez en Juan capítulo número 15, todo este discurso que Él está dando es en ese momento, en ese lapso entre que llega Judas Iscariote y después de haber cenado. Y entonces Él les da el capítulo 15 diciéndoles: si permanecéis en mi, versículo 7 que leímos al principio, 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La oración es el medio por el cual el creyente se comunica directamente con Jesús, aunque Él no esté corporalmente entre nosotros. Aunque Jesús no está corporalmente entre nosotros, su presencia sí está aquí y no está fuera de nuestro alcance. La oración rompe la distancia entre el cielo y la tierra, mis hermanos. Y es como si tuviéramos a Jesús aquí al lado para poderle explicar cómo nos sentimos, para poder llevar ante Él nuestras cargas, nuestras necesidades. Y Él, con un corazón de siervo, escuchar todo lo que necesitamos, lo que pedimos. Por eso es que Él dice: no se turbe tu corazón. Sé que vendrán momentos difíciles, que me verán siendo crucificado,
pero no se turben, yo estoy con ustedes. Y hermanos, hoy, cuando enfrentamos problemas difíciles de incertidumbre, cuando no entendamos lo que está sucediendo alrededor nuestro, nuestro entorno, el por qué suceden las cosas, cuando el corazón está turbado, la oración, queridos hermanos, no solo es una herramienta, sino un refugio eterno. Podemos ir ahí, podemos ir a la comunión con Jesús, podemos correr a Él y abrazarle y decirle: te necesito, Señor, ya no puedo con estas cargas, estos problemas que me asedian, Señor. No sé qué decisión debo tomar, no sé qué camino coger, Señor, me faltan fuerzas, Señor, te necesito. En lugar de correr a la ansiedad, corre a la presencia de Dios. La oración es la forma que Dios ha dejado al creyente para que nosotros podamos expresar nuestra dependencia de Él. Orar es reconocer: Señor, no lo entiendo todo, no sé lo que vendrá, pero confío en ti. Confío en ti. La oración, hermanos, es ese puente entre el cielo y el creyente, aun cuando Cristo no esté físicamente con nosotros. Anótele por favor ahí. Número 1, todo esto que vimos. Número 1, la oración comunica en la ausencia de la persona de Cristo. La oración comunica en la ausencia de la persona de Cristo. Aunque Cristo no lo puedo tocar, sé que Él está conmigo. Qué precioso himno, ¿verdad? Algunos lo conocen. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Él conmigo está. Aunque no lo entienda todo, Él pasa conmigo las aguas tempestuosas, los vientos tempestuosos, el fuego de la prueba. Ahí está. ¿Recuerda a los jóvenes que entraron en el horno de fuego? Alguien estaba con ellos. Como está Cristo con nosotros, Él no nos abandona. Ore. Por eso es que deberíamos orar. Porque ante la ausencia de Cristo, la oración es el medio por el cual Dios me dejó para estar al lado de Jesús. Sí, el mismo Jesús que tuvieron los discípulos ahí con ellos para su ayuda, para su dirección, para su corrección, es el mismo que tenemos con nosotros cuando oramos. Por eso comencé con una pregunta: ¿cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo le dedica a hablar con Jesús? ¿Cuánto tiempo? Número 2, anótele, número 2. Intimidad al permanecer en Cristo. Número 2, Romano. Intimidad al permanecer en Cristo. Vea otra vez Juan capítulo 15, donde tuvimos la lectura de la Biblia. Dice ahí la palabra de Dios en Juan capítulo 15, el versículo número 1. Juan 15, 1. Juan 15, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede permanecer en la vid, así tampoco permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una y otra vez podemos encontrar una palabra que se repite en estos versículos. La palabra es, ¿alguien lo notó? ¿Qué palabra se repite constantemente en estos versículos? Permanecer, permanecer, permanecer. Jesús repite 9 veces en este pasaje la palabra permanecer. Esto enfatizando que la vida espiritual fluye únicamente con una relación correcta con Jesucristo. Aquí el Señor utiliza la vid. Ya he explicado que la vid era un fruto muy preciado entre los judíos en tierras bíblicas. La vid, esa planta que genera uvas, y esos pequeños pampanitos son esos racimitos pequeños que apenas van brotando. Si esos pámpanos se separan de la planta de la vid, ¿usted cree que van a producir fruto? Dice Jesús, no. Los que no están aquí, entonces los arrancan, los echan, se secan y arden. Pero los que permanecen en mí, estos son nutridos con la savia deliciosa. Ellos crecen y llevan fruto, fruto en abundancia para nuestro Dios. Por eso Jesús, en este tiempo tan importante, en su despedida de los discípulos, les dice, si ustedes van a crecer, si ustedes van a seguir, si vamos a tener comunión, necesitan permanecer. No pueden ausentarse de mí. Y la oración, queridos hermanos, genera una permanencia continua. Permanecer en Cristo no debe ser un acto ocasional, es una relación continua. Jesús usa esta imagen, hermanos, para ilustrarnos algo muy revelador. Que si no permanecemos en Él, nos secamos. Mire lo que dice aquí el versículo 6, por favor, 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Literalmente Jesús está diciendo, mira, cuando tú tienes una planta y ese pámpano se separa, ya no va a crecer, ya no tiene propósito. Lo que hay que hacer es juntarlos para que ardan. Y no está hablando de la salvación, está hablando de tu propia vida, hermano, espiritual. Si nos alejamos de Cristo, nos secamos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, ahora han vuelto atrás? O están a punto de hacerlo. La razón es que no hay comunión con Dios, no hay oración. Permanecer en Cristo significa mantener una intimidad con Él, una relación constante. Si usted tiene una relación distante, no es una relación formal, simplemente ocasional, de emergencia. Cristo, hermanos, no es el 911 para que usted lo marque cuando solo necesita. No, Él nos dice una y otra vez, permanece, permanece, permanece en mí. Miren, hermanos, la razón de por qué jóvenes no les interesa la Biblia, no les interesa la iglesia, están bien inundados de mundo, de música, de perversiones, de rebeldía, es porque no están en comunión con Cristo. Están en comunión con las redes, están en comunión con los amigotes mundanos, que fuman, que dicen groserías, que tienen fornicaciones en la semana. Y esas comuniones los alimentan un montón. ¿Y usted cree que van a querer servir a Dios? ¿Usted cree que van a querer seguir a Cristo? ¿Usted se puede imaginar? Claro que no. El hermano que no permanece, la hermana que no permanece en Cristo, que no ora, que no tiene comunión, no va a querer nada con la iglesia. Va a querer sus propias metas. Así que Cristo nos llama a una intimidad. Letra A. Estamos en el punto número 2. Intimidad al permanecer en Cristo. Letra A. Dependencia.
dependencia. Dice el versículo 5. ¿Quién me lo lee, por favor? Alguien que me lea Juan 15:5. ¿Quién me lo lee? Hermana Fernanda, aquí adelante. 15:5. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. ¿Notó esto? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Sepárate de él y verás cómo te secas. Verás derrotas. Verás lágrimas. Verás una vida en retroceso, estancada. Separados de mí. Ya lo has intentado. Ya intentaste hacer tus planes sin considerar a Dios. Ya intentaste hacer tu carrera sin consultar a Dios, sin tener en cuenta al Señor. Ya lo intentaste, conseguir una vida próspera supuestamente sin Dios, y ya hemos visto las trágicas y terribles consecuencias. Por eso el día de hoy Cristo te dice: tú tienes que depender de mí. No puedes hacer nada separado de mí. Y la oración nos libra de la autosuficiencia espiritual. Cuando oramos, le estamos diciendo a Dios: yo no puedo si tú no estás conmigo. Cuando oramos, estamos reconociendo este versículo: Señor, separado de ti estoy derrotado. No puedo, Señor. Soy torpe. No puedo ver más allá de mis narices. No sé lo que vendrá. Por eso necesito que tú guíes mis decisiones, Señor. Por eso necesito que tú me ilumines, Padre bendito, si tengo que tomar ese trabajo o no lo tengo que tomar. Señor, ¿a dónde inscribo a mis hijos? ¿A dónde los llevo? ¿Qué hago, Padre bendito? ¿Me cambio de domicilio o no me cambio de domicilio? ¿Qué es lo que debo de hacer? Dependo de ti, Señor. Cuando no oramos, es como decirle al Señor: no necesito tu guía, no necesito de tu provisión, no necesito de tu bendición, yo puedo solo. No lo decimos con palabras, pero el hecho de no depender de Él es decirle: mira, yo tengo tanta sabiduría que yo sé cómo invertir el dinero que tengo. O yo tengo tanta sabiduría que yo sé cómo manejarme. No, tú no sabes, Señor. Mira, yo soy bien pilas. Eso lo decimos al no orar. Pero cuando oramos estamos dependiendo de Él. Jesús dice algo que golpea nuestro orgullo espiritual: separados de mí, nada podéis hacer. No dice poco puedes hacer, ni dice menos. No, dice nada. Nada puedes hacer. La oración es el acto mediante el cual confesamos nuestra dependencia de Él. Le decimos: Señor, dependo de ti. Cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que inclinamos nuestro rostro, estamos diciendo: Señor, no puedo solo. Te necesito, Señor, para planear, para decidir, para hablar, para servir, para perseverar ante esta batalla. Te necesito. El orgullo hace imposible la oración. El orgullo hace imposible que tú ores. Pero la humildad es el tapete para poder orar. Mientras creamos que podemos solos, vamos a orar poco. Pero cuando entendemos que nuestra necesidad depende del Señor, entonces nuestra oración se vuelve habitual, constante, ferviente, se vuelve una respiración. Entonces, hermano, deberías comenzar el día reconociendo su dependencia de Él. Deberías comenzar orando al Señor: Señor, te entrego este día en tus manos. Guíame en cada paso que yo dé. Guárdame, Señor. Nadie sabe lo que nos espera al despertar. Salimos por la mañana al colegio, al trabajo, a donde quiera que vayamos, y no sabemos lo que vendrá. Por eso necesitamos depender de Él. ¿Sabía que una decisión que usted tome el día de hoy puede afectarle los próximos años o el resto de su vida? Una decisión mal tomada puede arruinar un proyecto. Una mala decisión. Por eso es que necesitamos de Dios. Mire,
Como dije, nadie sabe lo que acontecerá. El día de ayer, gracias a Dios, pudimos salir un buen grupito de hermanos a las montañas de Molleturo, de la parroquia de Molleturo. Yo pensé que era una municipalidad, pero es una parroquia. Y bajamos a las montañas, todo excelente, todo bien, gracias a Dios nos guardó el Señor. Pudimos entrar al infierno y no es cierto. Pudimos entrar hasta abajo y salir con bien de esos bonitos lugares. Cuando íbamos para allá, pasamos por 1 kilómetro, 70 y algo, todo bien. Pero cuando regresamos, nos encontramos con unas tremendas rocas en la carretera. No tenía mucho de haber habilitado entre los choferes de camiones, habían habilitado un carril para poder pasar. Pero cuando nosotros fuimos de ida, no estaban esas rocas. Y cuando regresamos, tenía poco de que las acababan de habilitar un solo carril. Tal vez unos minutos antes, una media hora antes, pudimos pasar. Pero gloria a Dios que Él tiene control de todo. Por eso dependemos de Él, porque somos tan débiles, tan frágiles, no sabemos lo que acontecerá en el día. Y antes de revisar el celular, antes de checar mi estado de WhatsApp o Facebook o Instagram o mi TikTok, antes de levantar la mano así, deberíamos aferrarnos a decirle al Señor: sin ti no puedo, Señor, ayúdame. Letra B, anótele por favor, letra B. Comunicación. Estamos bajo el número 2, intimidad al permanecer en Cristo. Letra A, dependemos de Él. Letra B, comunicación. Otra vez, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Aquí el Señor nos da un ciclo de ida y de vuelta. Dice: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Si nota lo que dice: si mis palabras permanecen en vosotros, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid. Aquí tenemos entonces lo que el Señor nos da para tener una comunicación con Él. Y es que Él dice: pide, pero también mis palabras deben permanecer en vosotros. ¿Y dónde tenemos las palabras de Cristo? En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos las palabras de Dios. Jesús dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí vemos una comunicación de doble vía. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. No puede haber una relación viva sin comunicación constante. Por eso es que es muy importante en los matrimonios la comunicación. Y en toda relación, de hecho. Pero Dios dice aquí: así como una amistad, así como en un matrimonio, el silencio enfría la relación, así también un silencio espiritual enfría nuestra comunión con Jesucristo. Él te cuida, Él te bendice, de pura gracia, como vimos el jueves. Os amaré de pura gracia. ¿Cómo podré abandonarte? De pura gracia te voy a amar. Y te permite salir en la mañana al trabajo. Te permite librar la vida. Y decir a veces: ay, esa piedra me tocaba a mí. Ese disco me tocaba a mí. Ese corte, ese choque me tocaba a mí. Pero qué bueno que Dios me libró. Y Dios te bendice, te da fuerza, prospera tus negocios, hace que te vaya bien. Y espera que durante la noche tú tengas el tiempo para decirle: Señor, muchas gracias. Porque el día de hoy, Señor, tú me cuidaste. Señor, yo no sé de cuánto me libraste. Mira, tengo a mis hijos, a mis pequeños acostados en cama, han cenado, están listos para dormir. Gracias, Señor. Él espera cuando menos un gracias. Pero malagradecidos que somos, y cual si mereciéramos todo aquello que recibimos,
Después de cenar, prendemos el televisor, agarramos el celular y nos dormimos, como si no hubiese un Señor esperando tus palabras. Alguien está esperando tener comunión contigo, que tus palabras salgan y que puedas hablar con tu Señor, tu Creador, que puedas hablar con quien te dio la vida, la salud, la protección, con todo lo que tú has recibido. Él espera unos momentos de tu ocupado día para que le digas: gracias, Señor, tú eres un Dios bueno, bondadoso, amoroso. Señor, no merezco lo que tengo, mira lo que tú me has dado, Señor, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mi madre, Señor, tengo donde dormir, tengo que comer. Señor bendito, quizá no tengo las riquezas de un palacio, pero tú me lo has dado y sé que eres tú, Señor. Yo te agradezco todo lo que me has dado, Señor bendito. Perdóname porque no soy todo lo que debería de ser. Te fallo muchas veces, Señor. No hago lo que me dices. Perdóname, mi Dios, y sígueme dando las fuerzas para seguir adelante. Señor, hay gente que me quiere hacer daño. Señor, seguramente hay gente que quiere verme en la lona, pero sé tú mi refugio, mi amparo, mi fortaleza. Señor, te pido por favor que mis hijos que salen a la escuela, al colegio, guárdalos en tu mano, Señor. Cuánta delincuencia no hay, mi Dios. Te lo pido, Señor. Dame descanso esta noche, Padre Celestial. Renueva mis fuerzas como de búfalo para que mañana, Señor, pueda tener un día agradable. Prospera mi camino. Quita los cardos, quita los espinos y permíteme caminar en tu senda, mi Dios. Te lo ruego, Padre. Gracias por tu amor. Él espera una oración semejante. No espera nuestra indiferencia. No espera tu orgullo asqueroso. No, eso no sirve, eso no ayuda. El Señor está esperando nuestra oración diaria. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no tienes comunión con Dios? No puede haber una relación viva, dije, sin una constante comunicación. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. No podemos separar la Biblia de la oración. Lee la palabra de Dios y respóndele a Dios por medio de una oración. Ora lo que lees, permite que Dios te hable, responde con fe, usa la palabra de Dios porque Dios te está hablando y Dios quiere hablar contigo. Letra C, obediencia. Obediencia. Mira lo que dice el versículo número 10, 15:10. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús conecta ahora permanecer con obedecer. No hay una comunión profunda sin obediencia. No porque la obediencia nos gane el amor de Dios, sino porque demuestra que nosotros le amamos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Los hombres que más han impactado el mundo para con Dios han sido hombres que han pasado mucho tiempo a solas con Dios. Pregúntate con honestidad. ¿Hay algo que Dios ya te mostró y que aún no has obedecido? La obediencia restaura y profundiza la comunión con Dios. La obediencia no es opcional. Es una evidencia de que amas a Dios. ¿Sí escuchó lo que le dije? La obediencia a su palabra es la evidencia de que amas a Dios. ¿Sabes por qué no cambias? Porque no amas a Dios. ¿Sabes por qué te importa más el mundo y sus ilusiones y sus cosas vanas que Dios? Porque no lo amas. Porque Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amáramos a Dios realmente, estaríamos dispuestos a renunciar a lo que tengamos que renunciar si Dios nos lo dice. Y déjame decirte que Dios nos ha hablado en su palabra constantemente. Tú sabes lo que deberías dejar. Tú sabes lo que deberías obedecer. Ya Dios te lo mostró, como dicen aquí, clarito. Clarito te lo ha mostrado el Señor.
pero no lo has hecho porque no lo amas. Porque si lo amáramos, guardaríamos sus mandamientos. Número 3. La oración cultiva nuestra relación con Cristo. Número 3. Nuestra oración cultiva, si la ponen ahí por favor, número 3. La oración cultiva nuestra relación con Cristo. Voy a pedirle por favor vamos a ver rápidamente por el tiempo algunos elementos esenciales para que Dios nos conteste. ¿Todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas? Amén. Claro que sí. ¿Y qué Dios pide? ¿O cuáles son esos elementos para que Dios pueda contestar nuestras oraciones? Lea por favor ahí Lucas 18. Vamos a Lucas. Lucas 18. Lucas 18. Vamos ahí. Lucas 18, versículo número 1 en adelante. Dice ahí la Biblia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de comunión me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Miren, el Señor Jesucristo cuenta una breve historia, pero con una profundidad espiritual. Él dice, aquí había un juez malvado, ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Oh, pero había una viuda que requería justicia. No nos dice la parábola cuál era el problema específicamente, pero quería justicia. Y dice la Biblia en la historia que la mujer venía constantemente, insistentemente, constantemente. ¿Y qué llegó a pasar? El juez dijo, ay Dios mío, ni respeto a hombre ni a nadie, pero ya voy a hacer lo que esta me dice porque ya me agotó la paciencia, ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? Ya me cansó, yo no quiero que se me pase eso. Entonces el Señor aplica eso a nuestra vida de oración. Y Él dice, oíd lo que dijo el juez injusto, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Mire lo que dice, día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe que el primer elemento que se necesita para que Dios conteste nuestra oración, para poder desarrollar una relación sólida con Cristo, es fe? Fe. Necesitamos orar con fe. Y fe, hermanos, implica constancia, implica noche y día. Dice ahí, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nuestra oración debe ser con fe, debe ser constante, día y noche. Nuevamente, Señor, te pido por la salvación de mi hermano, por de mi hermana. Señor, te ruego por la victoria sobre este problema, día y noche. Hermanos, Dios no es el genio de la lámpara de Aladín, que le rascamos tantito y sale, tienes 3 deseos para que yo te los conceda. No, hermanos, y lo hace así. No, hermanos, se trata de comunión con Dios. No solo es pedir, que implica, pero intentamos desarrollar una relación con Cristo. Dios es bueno. Él va a actuar a nuestro favor en beneficio de sus escogidos, pero necesitamos clamar noche y día con fe. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Yo creo que todos conocemos este versículo, lo leo rápido. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe, fe, fe. Ora creyendo, ora creyendo, ora sin parar, ora con constancia. El segundo elemento, número 2, dije número 1, fe. Estamos hablando sobre la oración cultiva nuestra relación con Cristo. En lugar de ser número 1, debería ser letra A, discúlpeme, pero es fe. Letra B o número 2, confesión. Confesión. Primera de Juan 5, mire lo que dice, por favor. Primera de Juan capítulo 5. Mire lo que dice, Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Cuando oramos debemos orar con fe. Mire lo que sigue. Número 5. Este es el mandamiento que hemos oído de él. Primera de Juan 1:5. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Confesión. El segundo elemento que necesitamos incluir en nuestras oraciones y que Dios nos escuche es confesar nuestros pecados. Ahora entendamos esto. Confesar no significa declarar algo que Dios ya que no sabe, porque Dios conoce todas las cosas. Tu pecado no está oculto delante de Dios, ¿eh? Él sabe tu corazón. Él sabe lo que andas haciendo, lo que andas pensando, lo que andas viendo. Puedes engañar a tus papis, a tu esposa y a tu esposo, a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, pero a Dios no lo puedes engañar. No lo puedes burlar. Dios conoce. Y sabes, cuando oramos a Dios, debemos de confesar. Confesar, como dije, no quiere decir informarle a Dios que pequé. No, más bien es reconocer que lo he hecho y decírselo al Señor. Señor, perdóname porque yo confieso, te lo digo, Señor. He pecado, hice esto, hice aquello. Tú lo conoces. Perdona mis malos pensamientos. Perdona, Señor, mi corazón perverso, mi corazón herido. Perdóname, Señor, por mi indiferencia a tu palabra. Yo lo hice, perdóname, Señor. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28, el versículo número 13. Proverbios 28, versículo número 13. Dice así la Biblia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero sigue diciendo, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa tus pecados delante de Dios. Dile al Señor que le has fallado. Haz de la confesión una disciplina diaria. Y a propósito, los pecados debemos de confesarlos a Dios. No a los hombres, no a los hombres. No crea esa práctica que, ¿verdad?, que nos han enseñado por generaciones, de ir ante un hombre pecador igual que yo, hincarme ahí en un cuartito de madera y decirle todos mis pecados para qué. Esa es una práctica antibíblica. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios, solo Dios. Vamos a confesarlos, pero no ante un sacerdote, no ante una iglesia, delante de nuestro Dios. Número 3, y con esto concluimos, número 3, alabanza y adoración, o letra C, alabanza y adoración. Vea por favor Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15 y 16. Dice así la Biblia. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nuestra oración no solo debe de incluir fe, debe de incluir confesión y debe de incluir alabanza y adoración. Debemos iniciar o terminar nuestras oraciones siempre adorando a Dios. Debe de incluir la adoración, la alabanza a nuestro Dios. La oración, hermanos, hace que crezcamos en una comunión como ninguna otra. Queridos hermanos, la oración es un tesoro que no podemos menospreciar. ¿Cuánto tiempo ha orado? En la medida que usted ora, será la medida que usted va a crecer espiritualmente. En su termómetro esta mañana, ¿cuánto indica la oración? ¿0? 0. Y en algunos casos, -5. No hemos orado. Esta semana, no. Este día, ¿oró usted este día? Queridos hermanos, es momento de pedirle perdón a Dios y de cambiar. Si vamos a crecer, necesitamos orar. Si no vas a orar, no vas a crecer. No vas a crecer. Te vas a quedar estancado o vas a retroceder. Tarde que temprano serás una memoria de la iglesia. ¿Te acuerdas de la hermana? Ya no vino. Y la razón de raíz es que no oraba. No había comunión, no había fortaleza. Y el resultado es más que visible. Algunos están al filo del precipicio, como nosotros ayer en las montañas. Al filito del precipicio. Falta un empujoncito para que te vuelvas otra vez más, peor, como el puerco lavado a volverse a revolcar, dice la Biblia. Como el perro vuelve a su vómito, a un pasito. Arrepiéntete en esta hora. Ven a los pies de Cristo. Deja ese pecado, confiésalo y haz arder el altar de oración en tu propia vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias por esta lección que nos recuerda cuán importante es orar, pasar tiempo, Señor, contigo para fortalecernos, para pedir, para recibir, Señor, del cielo la ayuda que necesitamos. Tus discípulos